Doctor, gracias por este ratito. Bienvenido. Por favor, ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Dice Miguel Bogiano, Miguel Ángel, usted lo conoce, que la Argentina tiene ya sobrados motivos para encaminarse a un nuevo default. Que si no es en el 2020, hasta incluso podría ser en el 2019 por las famosas LETES, una bola que se ha creado de endeudamiento en dólares, etcétera, dólares que la Argentina no genera, y el problema central de la Argentina es que no está generando justamente dólares genuinos. ¿Hay algo de cierto posible en eso o cree que no? Siempre hay una posibilidad que un país entre en default. No coincido, porque si lo ha dicho así, lamento que no esté para discutir un poco, pero si lo ha dicho así es que él ve un alto grado de probabilidad que Argentina está encaminada al default, quiere decir que en algún momento, según su escenario, iría al default. Yo creo que no, porque por lo menos en el 2019 y el 2020 es un problema matemático. Con el apoyo del fondo no hay ninguna posibilidad de caer en default por no pagar la deuda en dólares, digamos, ¿no? Otra cosa es el problema de las LEVAC y toda la deuda interna, pero lo que es cierto es que la gente tiene que pensar que un país complicado como es la Argentina, para no entrar en default, ningún país no entraría en default si no puede ir renovando su deuda, nos llama el rollover en la jerga. Quiere decir que a Argentina le vencen 30.000 millones de dólares el año que viene entre capital e intereses de moneda extranjera. Normalmente un país que le vencen 30.000 millones de dólares lo que hace es va al mercado de capitales, emite bonos por 30.000 y sigue renovando esa deuda. La Argentina está pensando en ese escenario que no renueva un solo dólar, o sea que paga todos los vencimientos, cosa que es una buena hipótesis en el escenario que venía teniendo la Argentina, que viene teniendo, porque la verdad que el escenario es complicado, es un escenario que tiene déficit fiscal, que tiene déficit de cuenta corriente, que tiene recesión, que tiene alta inflación, que tiene inseguridad política. Entonces, es una hipótesis que está bien hecha en el sentido que a lo mejor el año que viene nadie nos renueva, digamos, pero tenemos la cobertura del fondo y además, mal que le pese a mucha gente, el fondo no es que cayó en paracaídas. La Argentina tuvo que ir a pedirle apoyo al fondo para salir de esta tormenta, ¿no? Sí. Y lo que creo que es positivo del fondo es que ha encarrilado a la Argentina, después de muchos años, a tratar de solucionar la raíz de todos los problemas que ha tenido este país los últimos 100 años. Todas las crisis que ha tenido el país ha sido en principio por un alto déficit fiscal que después lleva a un déficit de cuenta corriente. O sea, para que se entienda, el déficit fiscal es el Estado gasta menos de lo que recauda, gasta más de lo que recauda, y obviamente el déficit de cuenta corriente es que entran menos dólares de los que salen por pagos, importaciones, etcétera. De manera que al estar este modelo simple que es el doble cero famoso, que es emisión cero y déficit cero, yo creo que por lo menos que hay un consenso en la sociedad de una vez por todas que la Argentina no puede seguir gastando más de lo que recauda, sobre todo con un gasto público que desde el promedio de los últimos 10 años antes de Kirchner, el gasto público era más o menos 25 o 26% del producto. Hoy está en el 42%. O sea que en los últimos años de la década famosa, la Argentina aumentó su gasto 16 puntos del producto. Para que se entienda en términos absolutos, son 80, 90 mil millones de dólares por año que se incrementó el gasto público. ¿Y por qué no explotó en ese momento y explota ahora? ¿Por qué no explotó en ese momento? Porque había financiamiento. Si usted tiene un déficit de su familia de 40 pesos por mes y va al banco y le presta los 40 pesos, sigue el camino. El problema es cuando la tarjeta no la pagaste, claro, cuando el crédito hipotecario se te cayó. O se acabó la liquidez. Y tu hermano no te presta lo que te prestaba y tu viejo no te da lo que te daba. Se cansaron de prestar, ¿no? Porque... Ahora, ahí el tema es, bueno, pero en retrospectiva alguien dirá, bueno, pero hay 2 millones nuevos de jubilados, hay una asignación universal por hijo que no estaba, sí, hay una moratoria previsional que incluyó incluso un seguro universal a la vejez, hay 19 millones y pico de pagos que nacen del ANSES, con una cobertura que la ha convertido a la Argentina en un país importante en la materia. La educación es gratuita, la salud es gratuita. Ponele. ¿Y entonces? Y entonces repasemos un poco. La salud es gratuita, pero es un desastre. La educación es gratuita, pero es un desastre. Darle 2 millones de nuevos jubilados
como hizo el gobierno de Kirchner, que parece una medida progresista. Eso de progresista no tiene nada, porque para pagarle la jubilación a 2 millones que nunca aportaron un centavo, lo que se está haciendo es sacarle dinero a los que aportaron. Y poner 2,5 millones de empleados públicos no resiste ningún análisis. O sea, hoy en la Argentina hay 6 millones y medio de personal, nosotros que trabajamos, el esquema formal, que estamos financiando 4,5 millones de empleados públicos, 6,5 millones de pensionados y jubilados y casi 8 o 9 millones de planes sociales. Son 6 millones que financian 20. A mí me parece extraordinario que haya planes sociales, porque el crecimiento, si no baja la pobreza, no sirve para nada, absolutamente. Pero entonces, ojo, que no hay que confundir, porque la gente dice, bueno, pues se gastó, pero se gastó mejor. No, no se gastó mejor, se gastó peor. Y se gastó 80.000 millones de dólares por año. ¿Y qué pasa si sale a favor de los jubilados el fallo que tiene que definir la Corte Suprema? Que estamos a días, básicamente, de que salga este fallo. Falta que el doctor Rosenkrantz decida su voto. Pero si se llega a tomar el fallo Liot, que es hasta el 2009, van a cobrar un 31% más de lo que corresponde. Algo que el Estado, obviamente, trata de evitar, diciendo, no, ustedes les ofrecemos la reparación histórica. Esas personas no aceptaron. Por lo tanto, el gasto para el Estado sería mucho más. Son 150.000 personas y lo que haría la Corte es invalidar el RIT, que es la medida por la cual se hizo el cálculo para la reparación histórica y no el coeficiente antiguo. Exacto. Que le daba un indicador más alto. Eso es lo que votó el Congreso. Lo que estaría declarando inconstitucional es la ley. Ese artículo de la ley para los que no homologaron el acuerdo. ¿Para los que no homologaron o solamente para el caso que llegó a la Corte Suprema? Es el caso, pero es eso decanta. Pero eso, claro. Hace doctrina. Hace doctrina y genera jurisprudencia, aunque no sea simultáneo para el resto, ni inmediato, por ejemplo. No, está el desastre de este país, que estamos pensando que la Corte Suprema tiene que emitir un fallo para actualizar medianamente la jubilación de 150.000, 180.000 personas. Entonces yo lo que diría, está bien, actualicémoslo, estoy totalmente de acuerdo, que lo paguen los 2 millones de jubilados que reciben dinero sin haber aportado nunca un peso, por ejemplo. Entonces, dice, bueno, pero el Estado entonces tendría que poner los 150, los va a poner, obviamente, si es lo que corresponde. Ahora, con este nivel de presión tributaria, es uno de los argumentos de Bogiano, dice que Argentina no puede crecer con este nivel de impuestos y que la clase política no está dispuesta a realizar las reformas de fondo, por lo tanto, esa complicación va a ser que más temprano que tarde esta olla a presión se destape, digamos, y que explote. ¿Y cuál es la solución? No. Él describe el diagnóstico. La pregunta es, ¿la sociedad política podrá eventualmente poner este límite? Porque la gente está enojada, está harta. Creo que el gobierno de Macri, como pocos, le ha pegado a la clase media de una manera fulminante y también al sector empresario. Hoy el sector empresario está buscando un plan B. El Círculo Rojo le está buscando un Rodríguez Larreta, un María Eugenia Vidal, porque ya desecha el propio Macri. Rattazzi dijo con claridad meridiana, el mercado no le cree al presidente. Lo dice Rattazzi. Eso lo dijo él. Corre por su cuenta, pero a lo que voy es a esto. Te hablaba muy bien de la presión impositiva. Bueno, parte de esa presión impositiva se debe a todo el aumento del gasto público. Coincido totalmente que con este exorbitante presión de la parte impositiva, la Argentina no es sustentable en el largo plazo. Eso y decir que la Argentina va a entrar en default son dos cosas distintas. Está muy bien. Porque yo lo que digo es, la Argentina tiene que crecer al 4 o 5% por año, porque tiene todas las condiciones para hacer eso. Pero ¿por qué no lo hace? Porque tiene ese déficit que lo viene arrastrando. ¿Qué quiere decir el déficit? Que le están pagando a determinadas personas que no producen, que no son productivas. Entonces la Argentina no puede crecer. Más toda la deuda, más todos los intereses que paga. Entonces, para que la Argentina sea sustentable, tiene que primero bajar la inflación, después solucionar el tema de la cuenta corriente con los dólares, pero fundamentalmente es la eliminación o la baja la eliminación lisa y llana del déficit. Porque cuando eliminemos el déficit fiscal, va a bajar la inflación, van a bajar las tasas de interés y el camino va a estar en el mediano plazo. Pero de ahí a decir que entramos en default. ¿Y eso es 2019 o 2020? No, mucho más. Hay que recorrer más tiempo. Que empiece a encontrar... bueno, tendría porque acá lo que hay del otro lado es cierto desasosiego, caída generalizada de los niveles de actividad. Obviamente, la recesión es muy fuerte, estamos en el peor momento de la recesión, en el peor momento de la inflación, o sea, peor momento que este no hay. ¿Cuál es la visión que uno puede tener? Es, si logran, la condición necesaria para que esto funcione es eliminar el déficit fiscal. Eso es lo que hay que mirar. Después, todo demás
va como agregado, digamos. Entonces, en la medida que la gente vea, ¿no es cierto?, como se está cumpliendo ahora, que el déficit está controlado, entre comillas, estamos hablando del déficit primario, ¿no?, que son gastos menos ingresos, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Después tenemos todo el problema de pago de intereses, que son entre 15 mil millones de dólares por año. Por eso, dejémoslo para otro capítulo. Correcto. Entonces, si yo logro eso, la Argentina va a funcionar. Si no, vamos a seguir marchando en el fracaso que tiene este país, que en la década del 30 del siglo pasado estábamos octavos, novenos en ingreso por cápita, y hoy estamos 80. Eso no es que la sinarquía, somos nosotros. Octavo, noveno y hoy 80. Exacto. Y estamos en el top 5 de la inflación también. Un día hablamos de historia, para poner blanco sobre negro. Historiador notable, leído varias obras. Luis, gracias por este ratito. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¿Cómo no?